Smart Connections con David Blay. Si hay algo que pocas personas, incluso las adineradas, pueden comprar, es el tiempo. Y desde hace precisamente eso, mucho tiempo, algunas otras personas se dedican a gestionar las vidas de este tipo de perfiles para que puedan disfrutar al máximo de lo que tienen y no encerrarse en una vida de trabajo donde el dinero que ganan prácticamente no pueden disfrutarlo. Son los asistentes personales, que al final trabajan para personas con alto poder adquisitivo, pero a veces también, poco a poco, van trabajando para gente, digamos, de un nivel medio o medio alto. Y siempre la interacción y la confianza queda muy clara entre ellos y ellas. Pero, ¿cómo va a cambiar su mundo y nuestro mundo cuando esos asistentes personales, si ocurre, puedan convertirse en asistentes virtuales? Cuando podamos pedirle algo a alguien que esté conectado a millones de cosas y que nos pueda hacer la gestión incluso más rápidamente que un ser humano. ¿Va a ocurrir esto? ¿Va a ocurrir pronto? ¿Y vamos a seguir siendo necesarios y necesarias en la interacción personal? Pues de esto va nuestro Smart Connections de hoy, donde hablaremos con dos perfiles que, aunque son tremendamente iguales, están en la antagonía más absoluta de la inteligencia natural y de la inteligencia artificial. Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect. Jesús Serrano, Madrid, Manager de Programación, Misiones Estratégicas y Tecnologías en Microsoft, licenciado en la Universidad Complutense de Madrid. Lourdes Carbó, Barcelona, Directora de la Agencia de Asistentes Personales Alberta Lagroup, Máster Europeo en Asistencia Ejecutiva por la Escuela Internacional de Lausanne. Jesús Serrano trabaja en Microsoft. Él suele decir que en la parte aburrida del metaverso, pero también es verdad que sobre todo se dedica a lo que nosotros llamamos asistentes virtuales, y digamos que en la parte, claro, no sé si llamarla más humana, pero en la parte de mayor interacción personal clásica está al otro lado Lourdes Carbó, que dirige la agencia de asistentes personales, no virtuales, Alberta Lagroup, que es una de las mayores agencias de personas que, sobre todo, ya sabéis que la gente con alto poder adquisitivo tiene dinero, puede comprar lo que quiera, pero hay algo que la mayoría de gente, por no decir nadie, puede comprar, que es el tiempo. Pues estas personas se dedican a comprar tiempo teniendo precisamente eso, personas a su lado, que lo que consiguen es intentar que optimicen el suyo lo máximo posible. Así que la conversación de hoy en este Smart Connections va a versar entre los asistentes personales y los asistentes virtuales, unos y otros. Y cómo estamos en este momento con los personales, yo creo que lo tenemos claro, pero con los virtuales vamos a abrir un poco los ojos. Y a qué nivel estaremos dentro de muy poco, precisamente en esas circunstancias. Lourdes Carbó, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, me encanta, qué interesante la conversación. Yo quiero poner un asistente virtual como Jesús o como tres como él en mi vida. Bueno, Jesús, aunque se dedica a los asistentes virtuales, lo tenemos personalmente, incluso lo podemos ver y sabemos que es de carne y hueso, o por lo menos nos está engañando extraordinariamente. Jesús Serrano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Os iba a mandar mi propio metahumano para que interactuarais con él y vierais si encontrabais el fake, pero no, muy interesante. Estoy deseando charlar con ella y entender un poco también su mundo. Ayer, cuando nos hacías la presentación, me causó mucha curiosidad también entender ese mundo, ¿no? De esas necesidades que tienen algunas personas. A mí me encantaría tener el dinero que tienen algunos de sus clientes también, pero es cierto que la necesidad de comprar tiempo, ¿no? Y cómo la tecnología también nos puede ayudar a comprar un poquito de ese tiempo. De hecho, ya nos ayuda todos los días a comprar un poquito de ese tiempo. Pues esa es la idea por la que vamos a transitar ahora mismo. Hay gente que necesita o que quiere, además, personas físicas a su lado, pero es verdad que hay una generación o varias, diría yo ya,
que están acostumbrados a asistentes virtuales. Yo cuando llego a casa enciendo la radio, pero mis hijas le dan una orden a un asistente virtual para que se la ponga. Y luego también cuando intento compartir un cliente con alguien, normalmente ese alguien es personal, pero es factible que pronto sea virtual. Entonces, lo primero que voy a hacer es preguntaros a los dos, y empiezo por Lourdes, ¿cómo es tu mundo y en qué medida está digitalizado? Porque luego le haré la pregunta a Jesús al revés. ¿Cómo es tu mundo y en qué medida está personalizado? Pues yo os diría que nuestro mundo es muy humano, pero no podemos ya funcionar igual sin esa tecnología. Diría que tenemos que entendernos los asistentes personales humanos con la tecnología, porque eso nos hace ser más eficientes, nos hace llegar más lejos y no podríamos ya hacer lo mismo. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, habían las máquinas de escribir eléctricas y eran la revolución. Y luego llegaron los faxes, pero es que cuando apareció el email, es decir, ¿cómo podríamos organizar ahora todo lo que hacemos en Miami, en Londres? Esta mañana nos llamó un cliente: hola, llevo la bici de no sé cuántos miles de euros y no la voy a dejar aquí, estoy en medio de no sé dónde. Vale, geolocalización, driver con una van que te recoge, y en 3 minutos el hombre está duchándose en casa para ir a trabajar en sus empresas. O como lo hubiéramos hecho antes, ¿no? Imposible. Entonces, nos vamos a tener que entender, PAs humanos y PAs y tecnológicos, con la tecnología. Nos necesitamos, al menos nosotros nos necesitamos, y vamos a tener que abrazarnos y alinearnos, ¿eh? Pues al final sois personas, esto siempre lo dice la gente, vamos a llamarla así, menos apocalíptica tecnológicamente. La tecnología estará y evolucionará, pero alguien la tiene que programar. Como tú decías al principio, trabajas en la parte aburrida del metaverso porque alguien tiene que construir el metaverso entero y no se construye solo. Correcto. Pero es verdad que el grado de digitalización ya, yo diría que es inmenso y casi nos pasa desapercibida todo lo que ya podemos hacer de manera automática que antes le pedíamos a alguien presencialmente, ¿no? Bueno, nos parece normal, es cierto. Yo soy de los poco apocalípticos, ¿vale? Porque he visto la evolución de la tecnología en muchos ámbitos. También la gente, pues en los años cuando apareció la televisión, pensaban que la gente se iba a volver tonta por ver la televisión y cosas así, ¿no? Luego llegaron el vídeo, luego llegaron los teléfonos móviles, los teléfonos primero móviles, luego los teléfonos inteligentes, ¿no? En todas las evoluciones tecnológicas siempre hay una serie de agoreros, ¿no? Gente un poco que piensa que la tecnología va a destruir al ser humano como tal. Yo creo que al final siempre se encuentra un balance. Obviamente hay gente que lo utiliza más, gente que lo utiliza menos, pero a día de hoy nos parece completamente normal preguntarle algo al teléfono. Como tú decías, que los niños utilicen en casa abiertamente algo para preguntarles. El otro día vi algo muy gracioso de un vídeo en el que está estudiando un niño y está el padre al lado, entonces el niño le pregunta a su asistente de casa lo que está estudiando directamente, ¿no? Para que el asistente se lo cuente en lugar de hacerlo de la mano, ¿no? Entonces yo creo que vamos a encontrar un balance rápido. En esta parte que justo comentaba Lu, que era la parte en la que en su trabajo de seres humanos y que tiene mucho que ver con la relación de personas, la tecnología ya les ayuda. En nuestra parte, en la parte más tecnológica, ocurre un poco el caso contrario, ¿no? Es cómo hacer que la tecnología sea cada vez más humana y no genere rechazo y tenga una cierta entrada, una interfaz que decimos una interfaz muy sencillo, ¿no? Que a la gente le resulte natural. Cuanto más natural es, más sencillo es la adopción por parte de los usuarios, ¿no? Esto lo hemos visto todos y cada uno tendrá sus propias preferencias, pero lo hemos visto todos en teléfonos, ¿no? ¿Por qué prefieres un teléfono en lugar de otro, ¿no? Pues porque normalmente para tu forma de entender la tecnología te resulta más sencillo. Pues esto va a pasar igual en la interacción. Yo ya os digo, no solo hablamos incluso de interacción con voz, yo hablo de interacción biométrica incluso, que las cosas te reconozcan, sepan quién eres. Yo recuerdo en el último Mobile World Congress que se celebró antes de la pandemia, que ahora hablamos de la pandemia, esto como antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Pues antes de la pandemia, después de la pandemia, ¿no? Pues antes de la pandemia recuerdo que yo accedí al Mobile World Congress simplemente poniéndome en un punto concreto y estando medio segundo allí parado, ¿no?
y mientras que el resto de gente hacía cola para validar por el método tradicional, DNI, invitación, escáner de código, lo que sea, pues yo accedí en medio segundo y la gente me miraba como diciendo, ¿y este por qué entra tan rápido? ¿No? Bueno, pues porque alguien procuró que hubiera una herramienta allí que supiera quién era yo. Y yo me registré, obviamente, dando todos mis permisos y consentimientos para que esa herramienta supiera quién soy yo. Entonces, yo creo que la tecnología de asistentes en general, no solo, como digo, hablando, sino a través de biometría o incluso aplicada a la accesibilidad de las personas, y aquí hablo de personas, por ejemplo, que puedan tener una discapacidad auditiva o una discapacidad visual, va a estar mucho más presente de lo que nos imaginamos. Tampoco nos imaginábamos en su día, por ejemplo, ir conduciendo y que fuera el GPS el que te dice dónde tienes que ir. Tú recordabas cómo se iba a los sitios, ¿no? Es una cosa increíble. Incluso recordabas seguramente 50 o 60 teléfonos y ahora no te sabes ninguno, el de tu madre y el de tu mujer o tu marido o tu pareja, no te sabes nada más, ¿no? Esto nos resultará completamente normal. Lo único que sí que es cierto que cuando te enfrentas a estos cambios tecnológicos, pues a veces la sensación es que nos van a cambiar por completo. En realidad nos cambiarán un poquito y nosotros ayudaremos también a que la tecnología cambie un poquito y se adapte mejor a nosotros. Lourdes, en tu sector, al final, lo decía antes Jesús, hay un grado máximo de confianza en el que, además, las personas suelen querer trabajar con personas y siempre hay una percepción donde se habla de que la tecnología en un momento determinado puede fallar o porque no hay conexión o porque te pilla en un sitio en el que no tienes la cobertura adecuada. Y aunque las personas también erran, ¿no? Ese dicho ya romano de errare humanum est, es verdad que todo es más comprensible en principio para esta generación. Pero te quiero preguntar, ya que hablo de generación, por generaciones. Imagino que vosotros trabajáis con gente de alto nivel adquisitivo, vamos a llamarla clásica, pero se están incorporando niños y niñas o jóvenes en todos sus ámbitos que ya están en esta circunstancia. El grado de trato de asistencia, de ese PA que decías tú, de ese personal assistant, es muy diferente con respecto, digamos, a una generación pretecnológica. Sí, rotundamente sí. Y casi que diría que nosotros intentamos avanzar para generar ese nivel de eficacia alto. Entonces, no solamente hemos desarrollado nuestra app, no solamente tratamos de bajarnos apps como que otros inventan y que no son súper útiles y que sigan, ¿no? Como Trello, como Asana, como Slack, etcétera. Pero de repente te aparece el niño digo el niño porque igual tienen 8 años y te dicen, no, necesito pedirte algo para... ¿qué te parece si nos conectamos por Discord? Y tú, sí, claro, por Discord. Y entonces te tienes que preparar a ver qué es eso y cómo funciona y que... O con 14 años ya toman el móvil y compran 14 pares de sneakers y luego a ver cómo paramos eso, porque la madre nos llama. Bueno, esto no puede volver a ocurrir. Por favor, mirad qué podemos hacer para que el móvil o sea, mi hijo no pueda comprar todo esto que está comprando y encárgate tú, ¿no? De alguna manera. Y recuerdo cuando empezamos que le dábamos la paga, ¿no? El pocket money a los niños de otros clientes que ya tenemos hace 11 años y eran cada mes una paga, el dinero ingresado, o sea, olvídate, ya no manejamos eso. Ya mándamelo por Bizum. Yo recuerdo la primera vez que un cliente me dijo, usábamos Blackberries y pues igual son, pues no sé, 15 años de Alberta, la Group, pues a lo mejor eran 10 años atrás, ¿no? Y me dijo, Lu, pero escríbemelo por Messenger. Y yo, vale, luego te lo escribo por Messenger. Y yo no sabía qué era el Messenger. Aluciné cuando vi que se podía chatear. O sea, tanto que hemos aprendido, tanto que nos queda por aprender. O sea, yo quiero teletransportarme. Esta mañana me quería teletransportar a la montaña y ayudar a ese cliente a bajar la bicicleta. Pero es curioso porque recuerdo un día que en una conferencia, 1 hora y media, de la directora general de Google y que nos trataba de convencer a todos los empresarios que estábamos ahí de que digitalizáramos todos los procesos de la empresa, no hace mucho, y cuando acabó yo le pregunté, ¿usted pediría a través de una app las nannies para sus hijos? O sea, o una babysitter para sus hijos esta tarde para ir a cenar con su marido. Y me dijo que no. Lo que igual ella no sabe es que a nosotros nos llama, el de la bicicleta nos ha llamado, pero igual podríamos tener detrás un asistente virtual que haría nuestro trabajo mucho mejor, porque nosotros hemos tenido que hacer 4 pasos hasta que ya al final es lo mismo. Virtualmente te estamos enviando a alguien
nos estamos moviendo por unas aguas que yo creo que, vale, entraremos en ese nivel de confianza con una máquina, pero esa máquina me va a entender a mí. Yo quiero poner un mayordomo robot en mi vida. O sea, pero llevo diciéndole mucho tiempo. O sea, quiero un mayordomo robot que cuando yo me haga mayor le diga, Fermín, el té. Pero lo estamos usando más de lo que parece. La memoria, ¿qué memoria tienen los PAs? Y todo está en el CRM. ¿Tú te crees que yo me acuerdo si este cliente es alérgico a las almendras y la última vez ¿dónde comimos la última vez con Felipe? Cámbianos el sitio. O sea, es imposible recordar todo esto. Todo es tecnología. Ni un número de teléfono nos acordamos. Ni una alarma de una casa, pero dónde está ubicado para que sea seguro, ¿no? Ya que me la has dejado votando con el tema del mayordomo y como Jesús tiene toda la pinta, igual que yo, de ser fan de Marvel, le quiero preguntar qué tan cerca estamos de Jarvis, de ese mayordomo virtual de Iron Man en el que tú le puedes pedir algo y hay una interconexión. Porque al final el Internet de las cosas existe, aunque no esté implementado en la mayoría de los sitios, porque muchas veces creemos que estamos lejos y está pasando ya, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perspectiva a este respecto ahora mismo? Bueno, dos cosas muy interesantes. Primero, tu pregunta, ¿cómo de lejos cerca estamos de un Jarvis? Estamos bastante más cerca de lo que os imagináis y la realidad, hay una cosa que ha comentado Lu que me ha encantado, que era sobre me va a entender. Bueno, quiero contaros tres cositas, solo tres detalles para que los tengáis en mente. Ya en el año 2016, estamos en 2022, el reconocimiento de objetos de una máquina igualó al del ser humano. En el 2016, ¿vale? Se hizo a través de un test comprobando imágenes que eran completamente aleatorias, en las que, en imágenes incluso en las que la resolución el ser humano no era capaz de percibir qué era esa cosa, una computadora ya era capaz de identificarlo. Esto en el año 2016. En el año 2017 se alcanzó la paridad en el reconocimiento del habla. 2017, eso es lo que permite que tengáis en vuestros teléfonos un asistente y que entienda prácticamente todo lo que le dices. Incluso para Lu, que seguro que habla la mitad en español y la mitad en inglés, como me pasa a mí todos los días, a veces le hablas mitad y mitad y también te entiende, ¿no? Entonces ya sabes si le estás hablando en español o en inglés directamente, ¿no? En el año 2018, la comprensión de lectura, ya no hablamos de entender el lenguaje, sino la comprensión de la lectura de una máquina en enero de 2018 ya igualó la comprensión humana. Es decir, una máquina puede leer un texto y entender lo que dice el texto y resumirlo de una manera que no es la que está escrito, es decir, puede usar sus propias palabras, ¿vale? Esto solamente para que os hagáis una idea de cómo ha avanzado la tecnología en muy pocos años. Los cambios en este sentido y los avances son casi exponenciales, ¿no? De hecho, bueno, ayer estaba en otro foro hablando de este tema y hablábamos un poco de la evolución que han tenido los modelos. Y aquí en inglés se dice Machine Learning, de aprendizaje de máquinas, cómo han avanzado estos modelos en lo relativo al lenguaje, ¿no? Y cómo habían pasado en escasamente 2 años pues, de modelos de escala a un determinado nivel de millones de operaciones hasta la última que estuvimos hablando ayer justo, pues hablamos de 530 billones de operaciones y parámetros que son capaces de ejecutar, ¿no? Entonces, esto, el me va a entender, no te preocupes, Lu, que te va a entender, ¿vale? Eso no te preocupes. ¿Dónde está ahora mismo quizá el mayor reto de este tipo de tecnologías? El reto está fundamentalmente en el ser capaz de seguir una conversación, ¿vale? Al igual que lo hace un humano. Sin embargo, pues hay algunos prototipos de este tipo de tecnologías, como por ejemplo ocurre en China, con un asistente virtual que se ha convertido en un auténtico, bueno, es una auténtica porque es además un asistente virtual con un rol de género femenino. Entonces, se ha convertido en un auténtico show en el que tiene interacciones, millones de interacciones diarias en las que la gente incluso le cuenta sus cosas íntimas, sus secretos y hablan como si fuera best friend forever, ¿no? El BFF que dicen la gente joven, y le cuentan sus intimidades a ese asistente y el asistente le responde con frases que... Además, en muchos casos, y aquí hay una parte muy importante de lo que se conoce como inteligencia artificial responsable, en la que, por ejemplo, pues se detectan incluso mensajes del estilo, pues estoy muy deprimido, tal, que puedan incluso conducir potencialmente a una alerta para poder ayudar a esa persona a nivel psicológico, ¿no? Entonces, como os digo, estamos bastante más cerca de lo que nos pensamos. Obviamente, yo suelo decirlo, yo no soy futurólogo, no lo sé, soy investigador, entonces mi trabajo
está básicamente en analizar las tendencias, en analizar las tecnologías y desarrollarlas para alcanzar un determinado nivel de madurez, pero no puedo predecir cuándo ocurrirá, pero que estamos bastante más cerca, sí estoy absolutamente seguro. Y luego hay una parte virtual de todo esto que es la parte digital, es decir, cómo te entiende alguien, pero hay otra parte muy importante, es cómo hacer ese asistente más humano. En ese sentido, pues los avances en el último año sobre todo han ido en la línea de cómo ser capaz de representar a una persona para que parezca una persona, ¿no? Aunque sea digital, ¿no? Todos hemos visto videojuegos y vemos efectos especiales en películas. Tú que me preguntabas por el cine, por Marvel, pues yo soy súper fan del cine de ciencia ficción y al final miras a la pantalla y dices, parece un humano, pero se nota que es efecto especial, ¿no? Bueno, pues hay muchísima inversión a día de hoy en que eso sea cada vez más realista, ¿no? Hay un término en inteligencia artificial que se conoce como, en inglés, Uncanny Valley, sería un poco así como el valle misterioso, que trata sobre cómo cuando interactuamos con una inteligencia artificial, el interfaz con el que interactuamos se convierte en demasiado realista y entonces de pronto nos produce miedo, ¿no? Hace poco se popularizó un vídeo en LinkedIn de una empresa que fabrica robots y el robot era extremadamente expresivo con su cara y ya no era el típico robot que parece que tiene una malla de plástico en la cara, sino que ya literalmente hacía expresiones que hacemos los humanos, como inflar los mofletes, levantar las cejas y hacer expresiones raras con los labios. Y entonces mucha gente decía, ¡guau, qué miedo!, ¿no? Que ya nos produce ese... Entonces estamos... los mayores avances y la mayor parte de la investigación a día de hoy está centrada sobre todo en cómo hacer que esos interfaces nos parezcan tan naturales que no nos produzcan miedo, que nos produzcan algo completamente normal e incluso que tengamos una vía de escape de ellos, ¿no? Que podamos decir, vale, pues ya no quiero hacer esto. Pero solo por daros otro dato más, que me parece muy relevante, y es que la predicción de todos los analistas de negocios es que en el año 2025, nos queda nada, nos quedan 3 años para esto, el 95% de las interacciones que haremos con cualquier empresa, cuando abramos una página web, cuando llamemos por teléfono al típico para quejarnos de nuestra factura de la luz y demás, el 95% de ellas se harán ya con una inteligencia artificial y un porcentaje muy alto de esas ni siquiera seremos conscientes. A ver, yo estaba pensando, claro, esta señora no quiere, o sea, no tiene la confianza suficiente con una máquina para poder encargarle con una app, necesito una babysitter esta noche y este es el perfil, etcétera, pero sin embargo... de repente vas conduciendo con un vehículo y te quedas atrapado en la nieve y hay un anuncio publicitario que te dice que una máquina te va a avisar para que vengan a buscarte. Y esto es como me recuerda al chiste de Eugenio, ¿no? Vale, pero ¿hay alguien más? Es decir, sí que tendrías una sola posibilidad de que haya un solo mensaje, una bengala entre medio del mar o de ese lago helado que te saquen de ahí. Y eso sí que lo confiaríamos en una geolocalización. Yo creo que somos los humanos los que estamos involucionados. La tecnología no dejará de progresar, pero nosotros no tenemos un montón de cisnes negros en medio. Si yo pudiera, a veces me fijo en películas, por ejemplo, no recordaré los títulos porque no tengo esa memoria desarrollada y para eso está, ¿no?, Google y buscar todo en tecnología, pero recuerdo una peli y un día que teníamos que reservar en un restaurante que no se conseguía cambiarlo, uno de Londres, un club privado, no sé qué, y que al final conseguimos sacarle la mesa como queríamos porque nos dimos cuenta, buscando maneras de seducir y de convencer a la otra persona al hilo del teléfono durante varios días, le enganchamos por el tema de era un restaurante dominicano y entonces en lugar de hablarle en un inglés perfecto desde Londres, le hablamos en su idioma. Bien, si yo hubiera tenido esa película que se cruzaban con diferentes personas en la calle, ¿os acordáis? Y que decía, esta persona es no sé quién, no sé cuánto, no sé qué, lo hubiera sacado en la primera llamada y no a la quinta. Hubiera sido más eficiente y hubiera satisfecho al cliente antes, por ejemplo, ¿no? Tantos ejemplos que se me ocurren. O sea, todas estas interacciones, yo creo que el reto en los humanos va a ser cómo llegar a generar esa confianza cuando la tecnología nos va a ser competitiva. Porque la tecnología va a cometer menos errores. Por favor, que llegue ya el Internet de las cosas y que nosotros no tengamos que andar con protocolos y con fichitas, los mayordomos, con los housekeepers y tal, para que rellenen si necesitan leche o no sé qué, sino que la nevera vaya directa y solo nosotros le colocaremos bonito porque la señora lo quiere, que las pastas vayan en la estantería 2 y el chocolate en la estantería 3 para que los niños no lleguen rápido y lo cojan, ¿vale? O dónde van los calcetines. Por lo que dices, creo que hay una pregunta aquí que tiene más que ver con los asistentes personales que con los digitales, pero en realidad depende de los digitales que estarán programados por personas, que son las brechas de seguridad. Es decir, alguien sabe que a ti te da algo y salvo que seas una persona negligente, por lo menos vas a hacer eso que te piden
y si fallas habrá sido sin mala intención, pero no suele haber injerencias externas. Y si las hay, más o menos las puedes intentar solventar con la experiencia personal que tienes. Claro, si tú estás pidiéndole cosas a una inteligencia artificial con el nivel de posibilidad de brecha de seguridad digital que puede haber a todos los niveles, no sé hasta qué punto va a haber un punto de confianza tuyo hacia esa máquina y de tu cliente hacia ti sabiendo que usas esa máquina. Entonces, empiezo por lo personal y luego me voy a lo digital puro. Como decías, que llegue ya el Internet de las cosas, ¿no? Pero como alguien te hackee una nevera, igual te pone una leche de almendras en lugar de una leche de avena y esos trazos de frutos secos hacen que tu cliente sea alérgico porque alguien sabe perfectamente qué es lo que está ocurriendo en esa casa y puede suponer un problema muy grande. Es verdad que esto es un escenario un poco apocalíptico, pero también es cierto que, como decía antes Jesús, el tema de la inteligencia artificial responsable o la ética va a ser seguramente el más problemático en muchos de estos ámbitos. ¿Tú cómo lo ves, Lu? Nosotros decíamos hace más de 10 años en una conferencia en Londres sobre asistentes personales, sobre nuestra industria, que nosotros no estamos para gestionar cosas. Nosotros gestionamos valores. Gestionamos tiempo, gestionamos información y gestionamos emoción. Esos son los 3 valores que gestionamos. A lo mejor el humano va a ser el que va a tener que revisar esa compra y ver si está bien programado y no le sirve, y no hay un cortocircuito ahí que le está sirviendo otro tipo de leche y la han comprado, ¿no? A la hora de colocarla. Es decir, bueno, pues puede ser. Pero yo me encantaría poder tener en entrevistas de trabajo, y quién no, a una inteligencia artificial que pudiera identificar rasgos que igual yo no voy a identificar, y cuando contratamos a alguien para que cuide la casa de Aspen y tenemos cámaras a las que ya le estamos confiando la supervisión de un equipo que está colocado a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Sabemos que esa persona va a hacer su trabajo bien y que va a ser honesta, porque nos va a evitar muchos males de cabeza. Es decir, si es alguien que no tiene la mano floja, que no se va a bañar en la piscina cuando nadie le está grabando, que haga las cosas como tenga que hacerlas, ¿no? Porque ahí está la confianza, ahí está la reputación y ahí están esos valores. Lo demás, sí que las cosas las puede gestionar cualquier otro, pero cuando te llama el cliente o te manda un vídeo al cliente y te dice, oye, hemos conseguido la reserva en el concierto, mira las lágrimas de mi hija de ilusión que está delante de su... No sé, este año era Dua Lipa, pero el año que viene igual es AC/DC, porque cambian los chicos y las chicas de gustos. Y para eso, pues por favor, que el CRM se digitalice, porque la niña ya no su color favorito ya no es el lila. Es que ya cumplió 2 años más y ahora se ofende si le regalas en lila, ¿sí? Y todo eso puede estar almacenado en un buen CRM, ¿no? Para no equivocarnos. Jesús, ¿cómo están esas brechas? Además, tú que las construyes y que tienes que poner rejas a la posibilidad de entradas e injerencias externas. Correcto. Bueno, en ese sentido, nosotros, sobre todo además desde la empresa en la que yo trabajo, tenemos un compromiso absoluto, no solo con la parte de seguridad, sino también con la parte de privacidad, ¿no? Que tiene que ver con los datos de la persona con la que hablas. Pero para que os hagáis una idea de cómo avanzan este tipo de tecnologías, por ejemplo, pues uno de los últimos modelos de gafas con los que nosotros trabajamos en esto que se conoce como la realidades extendidas, pues solo con ponerte las gafas reconocen quién eres, porque las gafas ven tu iris y saben que eres tú. Con lo cual, si yo me pongo las gafas de Lu, no van a funcionar, su asistente no va a funcionar porque no es mi asistente, es el de Lu. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, ya os digo, la biometría e incluso el reconocimiento de la voz y demás, pues van a ayudarnos en muchos temas de privacidad. Luego, mecanismos tan básicos como el hecho de confirmar operaciones, ¿no? Lu comentaba, ¿no? Pues a día de hoy esto ya se puede hacer incluso cuando compras online. En algunos puedes decir que quiero que todos los meses, el día 20, me mandes leche, ¿no? O sea, eso es programar en realidad una tarea, no tiene que ver con un asistente. Pero sí que es cierto que en términos de recomendaciones y cosas así, ahí es donde realmente la inteligencia artificial puede ayudar. Lu decía, pues esta niña tiene una preferencia por un determinado color, entonces las sugerencias pueden ir vinculadas a ese color.
Quizá lo más complejo, como os decía antes, y el área en el que se está invirtiendo más esfuerzo y en la que se supone el mayor reto, es realizar una operación por parte de un asistente que nunca ha realizado un humano, ¿vale? Si un humano lo ha realizado y le ha dado la pauta de cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que operar cuando ocurra una llamada de este tipo, es lo que hacen básicamente todos los sistemas estos en los que a día de hoy por bot nos dicen pulse 1, pulse 2, ¿no? Bueno, en realidad le estás guiando tú, no te está guiando él, ¿no? El reto mayor es ahora mismo cómo resuelve una máquina una operación que no haya resuelto un humano. Y en este sentido, como digo, incluso en términos de búsquedas, hay tecnología, seguramente, no sé si conocéis, se llama GPT-3, ¿vale? En el cual puedes incluso pedirle de forma libre a una interfaz que te diga, cuéntame algo de León. Y entonces lo que te va a contar de León no es algo que ha sacado de Wikipedia, no es algo que ha sacado, no es una búsqueda al uso como en Google, sino que te va a elaborar una guía de visita a León y te la va a contar como si fuera tu amigo el que te la está contando. Y este sitio es el más recomendado, incluso utilizará expresiones que utilizamos los seres humanos y que no utilizarías a lo mejor para un texto formal o para una búsqueda, ¿no? Y luego hay una parte que ha dicho Lu que me ha encantado sobre la confianza en las personas y la seguridad en términos de seguridad física de los edificios. Yo, como os decía, trabajo un poco en la parte aburrida del metaverso, pero en esa parte aburrida del metaverso ocurren escenarios que incluso en el mundo real pues podrían costar vidas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si alguien en esa piscina o en esa casa está patrullando esa casa que estaba en ese momento sola porque sus dueños no están allí? ¿Qué ocurre si el vigilante le da un infarto? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si el vigilante se cae a la piscina y no sabe nadar? Esa cámara le está grabando, pero obviamente la cámara por sí misma no puede hacer nada. La inteligencia artificial, y es un área en el que yo además trabajo, nos permite, por ejemplo, reconocer que una persona ha sufrido una caída involuntaria y no se puede levantar del suelo. O que una persona está en una posición, está situada fumando en el exterior de un edificio justo debajo de la cabina que está limpiando los cristales, lo cual es peligrosísimo para esa persona. Entonces, hay formas en las que la tecnología va a ir incluso un paso más allá de lo que a veces nos imaginamos y va a ayudarnos a resolver cosas. Incluso estas cámaras que os digo, y no es un ejemplo del futuro, es un ejemplo de a día de hoy, en el que yo estoy trabajando a día de hoy, que una cámara sea capaz de reconocer que una persona se cae al suelo y no es capaz de levantarse por sí misma y nadie la asiste en un número de segundos determinado, y eso automáticamente lanza una alerta a emergencias para que alguien vaya a asistir a esa persona y le lanza un mensaje de voz como si lo dijera una persona diciendo necesitamos una asistencia de emergencia en este sitio para por una caída involuntaria. Yo soy mucho más positivo, soy mucho menos apocalíptico y siempre, además mi trabajo se basa en ello, buscar escenarios en los que la tecnología nos puede ayudar a las personas. Yo, al contrario de lo que pudiera pensar, no solo no estoy a favor de los personal assistant personas, de la parte personal, sino que creo que los asistentes virtuales serán el mejor amigo de esos asistentes personales, ¿no? Le resolverán un montón de cosas que, como ella misma decía, le suponen un montón de tiempo, un montón de intentos y les ayudarán. Tú ponías el ejemplo de las gafas o la forma en la que alguien puede ver las interacciones de los demás. Yo te puedo asegurar que trabajo en áreas en las que, por ejemplo, estuve trabajando en un evento en Qatar, en el Mundial de Atletismo, en el que el 95% de los visitantes eran nuevos en el país. Nunca se había celebrado un evento de ese estilo en el país. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una aplicación en la que a través de realidad aumentada y solamente poniendo tu teléfono delante, podías escanear tu propia entrada y llegar hasta la misma puerta del estadio por el torno de seguridad correspondiente y por el perímetro de seguridad correspondiente. Y esto era muy importante por una sencilla razón, es que en Qatar hacía 42 grados a la sombra. Entonces, si te equivocabas a la hora de andar hacia la puerta que te correspondía, igual tenías que andar casi 1 kilómetro, porque el perímetro de seguridad era como de 600 metros alrededor del estadio, igual tenías que andar 1 kilómetro a 42 grados. Entonces, esta aplicación, que era una cosa que nos parece que debería existir, bueno, pues en el 2019 lo hicimos para las personas que no conocen un espacio, pero os adelanto más cosas que van a ocurrir y que vamos a tener en nuestros teléfonos y vuestros asistentes, Lu, vais a tener vais a poder ir por un centro comercial y simplemente mostrando vuestro teléfono, enseñando vuestro teléfono y apuntando con la cámara, veréis en qué tiendas hay ofertas especiales en esas camisas moradas que te encantan, veréis cuál es el último latte macchiato del Starbucks de turno que está en promoción para Halloween y veréis cosas que ni siquiera en el mundo real podemos ver o pasan desapercibidas porque están puestas en un banner, en una pancarta escrita a mano por alguien, rebaja de no sé qué, ¿no? Bueno, pues eso, en eso es en lo que yo dedico gran parte de mi tiempo, en ver cómo la tecnología nos va a ayudar y nos va a asistir y va a ser, esta palabra que está muy de moda, va a empoderar al ser humano
en lugar de reemplazarlo, por supuesto, ¿no? Esto no va a ocurrir, al menos no en muchísimo tiempo, ¿no? No va a haber, habrá puestos de trabajo o tareas que obviamente ya realizan robots o inteligencia artificial hace determinadas tareas, pero normalmente suelen ser tareas muy recurrentes. Esto lo vemos en las fábricas con robots que montan coches, pero hay un humano que está identificando determinadas cosas y está básicamente ayudando al propio robot a pasar incluso el check de calidad, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que es que la inteligencia artificial lo que tiene es inteligencia. Y nosotros, en nuestro trabajo, necesitamos trabajar con personas o interactuar con personas que, por favor, piensen. Nuestra frase internamente es: me he encontrado con un su tabaco, gracias. Con un su tabaco, gracias es que no vamos a conseguir traspasar esto porque no va a haber manera para... ¿sí? Entonces, inteligencia artificial, sí. Por favor, ya. Por favor, cuanto antes. Es curioso cuando, por eso decía lo de los cisnes negros con los clientes, cuando te dicen, no, es que prefiero no enviarte esto porque es confidencial. Y de repente, es verdad que nosotros tenemos un ordenador en el que tenemos alarmas y códigos que no está conectado a Internet. Y aún tengo por ahí Blackberries que no tienen WhatsApp, ¿eh? Sí, porque no, para nosotros la seguridad y la privacidad, imaginaos cómo es, ¿no? Porque si no, la vamos delimitando. Pero yo ahora mismo aquí, en público, me ofrezco para que podamos hacer, o sea, yo soy capaz de ofrecerme para vivir en un lugar, en una casa, metedme en una casa en donde me esté rodeada de inteligencia artificial y demostremos cómo un PA puede ser útil y grabémoslo y hagamos un vídeo y una película y una serie, lo que sea. Como un PA humano, junto con la inteligencia artificial, puede llegar a hacerte la vida más fácil, más agradable, conseguirte esa experiencia de cena en la muralla china o con la cena con el Papa, pero al mismo tiempo que tu hijo deje de comprar los Snakers. Pues aquí recogemos el guante. Dale, yo creo que es la mejor forma de despedir y que esto pase de un podcast a una serie y acabamos viendo cómo la tecnología de Microsoft y las capacidades de Alberta Lagroup se pueden ir uniendo para, al final, utilizar un verbo que yo creo que es fundamental y es el de ayudar a las personas. Me gusta mucho el discurso de Jesús en el que dice que no vamos a ser apocalípticos y que la mayoría de gente está trabajando para que estas inteligencias artificiales nos ayuden, como ya nos ayudan muchas de ellas y a veces no somos conscientes. Jesús Serrano, Lourdes Carbó, ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias y seguiremos tanto lo que están haciendo los personal assistants, que de hecho hay una peli, por si alguien quiere saber más o menos qué es lo que ocurre por ahí, como sobre todo nos iremos dando cuenta a medida que vaya entrando en nuestras vidas de cómo la tecnología, que ya ha impactado mucho, va a impactar todavía más. Un abrazo y muchas gracias a los dos. Gracias. Yo me apunto a ver esa serie de Netflix, en el programa ese me apunto a verlo. Y yo voy a darle el toque humano a esto y digo, Jesús, a ver cuándo nos encontramos para un café, que me encantaría. Sí, sí. Eso de momento no lo van a poder hacer las máquinas ni disfrutarlo como lo disfrutamos las personas. Al final, la conclusión es esperanzadora y nos dice que los humanos seguiremos, vamos a llamarlo así, moviendo el cotarro, pero en lugar de ayudarnos entre nosotros, la inteligencia artificial será la que nos ayude no solo a poder hacer mejor nuestro trabajo, sino también a poder darle servicio a las personas que lo necesiten de una manera más eficiente. Gracias un mes más por escuchar Smart Connections, el podcast de CaixaBank Connect, donde miramos al presente y al futuro, esté muy cerca, o más cerca incluso de lo que podemos pensar. Hasta pronto. Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect.